Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Dentro de una semana y media, el 24 de septiembre concretamente, que era en domingo, por supuesto, estas cosas se celebran en casi todos los países menos en el Reino Unido los domingos. Pues ese día, el día 24, habrá elecciones en Alemania, elecciones federales, es decir, elecciones para todo el país, las más importantes, pero luego en Alemania, pues como sucede en España, tienen también elecciones regionales que en algunos casos, puede ser Renania del Norte, por ejemplo, pues o Baviera, pues sí son importantes, pero no tanto. Bien, estas son unas elecciones de perfil bajo, con candidatos de perfil bajo, en una campaña de perfil bajo. Es que no se me ocurre mejor manera de describirlas, porque estamos ya envueltos en plena campaña y apenas hay información, como os habréis percatado. No ya por lo que leáis en los periódicos de noticias nacionales, que esas siempre salen, sino que ni siquiera está aflorando la campaña en la sección de internacional, y es simplemente porque no está pasando nada. Si todo sigue como hasta ahora, es decir, nada sustantivo cambia, el día 24 las volverá a ganar las elecciones con toda tranquilidad, aunque no con la misma autoridad con las que las ganó en 2013 Angela Merkel. Eso lo podemos tener prácticamente seguro. Pero claro, aparte de Angela Merkel, ¿quién más está en liza? Porque a veces pensamos que solo se presenta ella, ¿no? Obviamente se presentan unos cuantos candidatos y candidatas más, aunque desde fuera no lo parezca. Y eso mismo es lo que vamos a ver hoy en La Contracrónica. Como todos sabemos, a la perfección, Alemania es el país más importante de Europa, es el más poblado, es el más rico. No es el más bonito porque el país más bonito de Europa es España, y no lo digo porque yo sea español, sino porque es la verdad. En todo caso, concedo que Alemania sea el segundo país más bonito de Europa. Eso no me cabe la menor duda, porque además lo conozco bien. Bueno, pues aparte de todos esos máses, Alemania es también el país más aburrido del continente, al menos desde el punto de vista político. No os tiréis a la yugular. En lo otro casi, aunque yo diría que incluso Bélgica es más aburrido que Alemania todavía, para otras cosas. Pero desde luego, desde el punto de vista político es aburridísimo. Yo creo que es que se empacharon de politiqueo entre las dos guerras mundiales y ya han quedado inmunizados para los restos. De ahí que desde 1949, desde que fundaron la República, la Bundesrepublik, pues no hagan un mal ruido, y todas las campañas electorales pues nunca fueron muy animadas, la verdad, y recuerdo unas cuantas. Yo vengo siguiendo la política alemana desde el año 1998, siguiéndola de manera periodística, de manera informativa, interesándome por ella y conociendo a todos los personajes, a todas las criaturas que la política alemana alumbra. Ya son un montón de años, estamos hablando de casi 20 años, y la verdad, ninguna ha destacado demasiado, aunque especialmente esta del año 2017, es especialmente soporífera, sí, entre vosotros y yo. Lo cual tampoco es de extrañar, no nos vamos a engañar. Alemania es el paraíso del pactismo, eso por un lado. Es decir, los políticos, cuando ven que no tienen mayoría, pactan sin ningún problema. Lo vienen haciendo, en concreto los últimos 12 años han pactado en todas las legislaturas y no se les han caído los anillos. Actualmente, de hecho, gobierna un pacto desde diciembre del año 2013, una coalición entre CDU y SPD, porque obtuvieron entre ambos suficiente mayoría. Bueno, en principio puedes gobernar solo, es decir, como en cualquier otro país, si tienes mayoría absoluta. El Bundestag en concreto tiene 631 escaños, entonces con 316 ya puedes gobernar. Pero Angela Merkel, el CDU, se quedó en 311. Le faltaban ahí 5 escaños y los buscó en el partido mayor, que era el SPD. Entonces, entre ambos ya se juntaban el 70% de la Cámara, de ahí que los últimos 4 años en Alemania hayan sido de absoluta estabilidad. El aliado natural del CDU, tradicionalmente, no era el SPD, sino ese su eterno rival, era la FDP, los liberales, el Partido Liberal. Pero en 2013 los liberales, que estaban en aquel entonces liderados por Rainer Brüderle, pues se quedaron fuera del Parlamento. Perdieron así de golpe, fue una cosa espectacular. Perdieron 93 escaños de una tacada. Fue así no por nada, simplemente porque sacaron por debajo del 5%, sacaron un 4,8% a nivel nacional
y en Alemania necesitas un 5% para entrar en el Bundestag, no hay más. Eso es todo, ese es uno de los límites fundamentales. Es una norma que adoptaron en el 49 para evitar que pequeños partidos regionales, como fue el Partido Nazi en origen, que era un partido de Baviera, se les cuelen en el Parlamento Nacional. Entonces lo que les piden es tener un 5% en todo el país, que no puedan auparse sobre el Bundestag desde una pequeña región o una gran región muy poblada y que sometan a chantaje continuo a al resto de partidos y al país entero. Este sistema del 5% se ha propuesto en muchas ocasiones para España para evitar precisamente que entren partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Nunca se ha llevado a término, pero se ha propuesto como una de las ideas para debilitar al regionalismo. Los alemanes, como vieron que tuvieron problemas en el pasado, problemas realmente graves, muchísimo más graves que los nuestros, pues una guerra mundial, entre otras cosas, pues decidieron meter esto. Bien, aparte de eso, aparte del FDP que salió, pues los verdes de Jürgen Trittin, que está ya retirado este hombre, sacaron un 8% y consiguieron 63 escaños. Y poco más, es decir, no tenían mucho más donde pactar. No podía pactar con el FDP, tampoco lo iba a hacer con los verdes, luego pactó con el SPD y tan a gusto. Formaron un gabinete en el que el canciller, como todos sabemos, o la cancilleresa es Angela Merkel, que es de la CDU, y el vicecanciller es Sigmar Gabriel, que es del SPD. ¿Veis? Presidente y vicepresidente, ya sé que esto para la cultura política española nos sorprende un poco, pero en Alemania lo llevan perfectamente y sin ningún tipo de conflicto. El ministro de Exteriores, por ejemplo, le habréis visto mucho en la televisión en los últimos años, hasta el mes de enero de este año, era Frank-Walter Steinmeier, que era expresidente. Este fue el que creó la agenda, es un socialdemócrata templado, fue el que creó la Agenda 2010 de Schröder cuando la sacó, que fue el gran plan de reformas que hizo el gabinete de Schröder a principios de siglo, más o menos, y que permitió, entre otras cosas, pues que Alemania vaya tan bien. Pues este hombre es presidente de la República desde, no sé si el mes de febrero o una cosa así, de ahí que dejase el Ministerio de Exteriores. El presidente de la República en Alemania es puramente casi decorativo, prácticamente decorativo. De hecho, no lo eligen los alemanes, sino que lo eligen las cámaras. Pasa lo mismo que en Italia. Cuando aquí muchas veces dicen, no, queremos una república que lo elija todo el mundo. Bueno, pues muchas repúblicas no lo elige el pueblo, sino que lo eligen los políticos. Es una especie de monarca sin más ni más. Sí, monarca que eligen las cámaras y que hace labores poco menos que protocolarias, pero el poder político tiene poco. Steinmeier, que tiene la edad de Merkel, está ya por encima de los 60, pues ha encontrado que esto es una manera de... Le tocaba al SPD, entre otras cosas, y que esto es una manera de retirarse. La presidencia de la Bundesrepublik es, como dicen los propios alemanes, ¿no? Un refugio de políticos viejos y lo seguirá siendo mientras exista. Bien, el resto del gabinete os lo podéis imaginar, pues una ensalada de ministros de uno y de otro partido. Más que un gobierno... Si uno lo mira, recuerdo cuando se constituyó a principios de 2014 que me quedé mirando uno a uno, político a político, y dije, bueno, esto más que un gobierno parece un consejo de administración de una GmbH, de esta, es una sociedad anónima alemana. Y quizá lo sea, tampoco... Es decir, Alemania funciona en muchos aspectos como una empresa, como una GmbH, y consideran que el gobierno, y el Parlamento en sí es algo similar. Diríamos que el Bundestag lo tienen como la Junta de Accionistas y el gabinete que se sienta enfrente en el Bundestag en Berlín. Si habéis estado por allí, se puede ver, puedes subir esta obra que hicieron en el antiguo edificio, tan bonita por dentro, en los años 90, pues se ven los bancos de la tribuna del gobierno, a diferencia de España, que el gobierno se sienta en el hemiciclo, el gobierno alemán se sienta enfrente. Bien, esto es lo que es el gobierno alemán actualmente. Las dos principales carteras, eso sí, están en manos del CDU. En economía está, como todos sabemos, Wolfgang Schäuble, y en interior está Thomas de Maizière. Los hemos visto mil veces, especialmente a Schäuble, por televisión, especialmente cuando la época la crisis, las peleas con el Banco Central Europeo, los mecanismos europeos de estabilidad, etc. Es un hombre ya de cierta edad y que no está tampoco para muchos trotes. Bueno, pues con un panorama así es normal que los alemanes pasen de política, como os podéis imaginar. El país va bien, sobra el empleo y saben de antemano que voten lo que voten, los políticos pactarán y formarán un gobierno muy parecido al actual,
por no decir idéntico. Entonces, no se excitan demasiado. Si vais ahora a Alemania, y sé que muchos de vosotros estáis allí, pues estaréis viendo que la campaña no es una cosa que no es precisamente un carnaval, vamos, que no se vive mucho. Los debates que salen por televisión, bueno, pues se ven porque los ponen en televisión, pero no porque estén esperando ni generan gran controversia, ¿no? Si miramos los sondeos, y ya hay unos cuantos, porque quedan 11 días nada más, lo primero que comprobamos es que no habrá grandes cambios en la parte de arriba. Es decir, los dos grandes partidos, el CDU y la SPD, se repartirán el voto de una manera muy similar a la actual. Más o menos el CDU calculado un 35-40% del voto y el SPD más o menos un 25%. He ido a mirar los datos del año 2013 y son esos. Merkel sacó el 41,5% en 2013 y Steinbrück, que es el que se presentaba entonces, un 25,7%. Casi van a calcar los resultados o se van a quedar en concreto un poquito por debajo si miramos las encuestas, las diferentes encuestas que hay. Para la CDU se presenta Merkel, como todos bien sabemos. Ahí Angela Merkel creo que no necesita presentación, lleva ahí desde el año 2005 y yo creo que quiere seguir hasta el año 2021, porque esta legislatura que se abre ahora es de 4 años y terminará en el mes de septiembre de 2021. Para entonces Merkel tendrá ya 67 años y habrá igualado, si lo consigue, habrá igualado a Helmut Kohl en años al frente de la Cancillería, sean 16 concretamente, que son 2 más que Konrad Adenauer. Adenauer gobernó desde la fundación hasta el año 1963, ya era muy mayor. Adenauer llega ya a la edad de jubilación, llega ya con 70 años. A la Cancillería tienen que volver los viejos, como bien cuenta Sebastian Hafner. Pues bueno, uno de los viejos fue el propio Adenauer, y luego vino Erhard, que también era de los viejos. Es decir, no se entrega el poder a los jóvenes hasta bien entrado la década de los 60. Ya los jóvenes que habían casi vivido la guerra muy jovencitos o directamente de niños. Bien, no me detengo en Merkel porque la conocéis todos perfectamente. Por el SPD no se presenta Steinbrück, no sacó malos resultados en el año 2013, se presenta Martin Schulz, que también le conocéis. Este es un socialdemócrata renano, es un año más joven que Merkel, tiene 62 años, y bueno, a este le hemos visto 10.000 veces la cara, pues porque fue presidente del Parlamento Europeo durante muchos años, no sé cuántos, pero lo mismo 6 o 7 años, y salía continuamente por la televisión. Schulz ha hecho casi toda su carrera en Estrasburgo, es decir, que antes de eso fue eurodiputado, y antes fue alcalde de su pueblo, y antes de eso fue dueño de una librería ahí en su pueblito en Alemania. Es decir, tiene un perfil de típico socialista, de típico socialdemócrata europeo. Es de hecho el arquetipo de ratón bruselino, el tipo que se las sabe todas y que conoce a todos, pero no es alguien precisamente carismático, aunque sí es popular. Cabría preguntarse por qué le han colocado ahí. Sería una buena pregunta. Pues yo creo que básicamente porque no tenían a otro. Per Steinbrück, que era el que se había presentado en 2013, ya es mayor, tiene ya 70 años y además se ha jubilado, se retiró él mismo del escaño a mitad de la legislatura. Es decir, que no había mucho más donde elegir. Porque, Steinmeier estaba, pero Steinmeier ya es presidente, será otro que tenía cierto nombre, y si echamos un vistazo al resto del gabinete, que es de donde podrían extraer candidatos conocidos, el gabinete actual de Merkel, pues todo lo que hay son desechos de tienta, tipo pues Barbara Hendricks, por ejemplo, que es la ministra de Medio Ambiente, o que tendríais que verla, y con eso no hace falta más, es de estas personas que lo llevan todo implícito en el aspecto, o Heiko Maas, que es ministro de Justicia, de Justicia y de Protección al Consumidor. Es un nombre realmente curioso para un ministerio que no es precisamente popular. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, a Maas le llama el ministro de la Prohibición. Y le llama así porque es que ha intentado pasar durante toda la legislatura, un montón de regulaciones, muchas de ellas descabelladas, como cuando hace un año quiso prohibir por decreto la publicidad sexista. Al otro lado del gran pacto, del SPD y el CDU, hay 4 partidos. Tenemos el sistema alemán. Bueno, ahora mismo es tetrapartidista porque solo hay 4 con representación en la Cámara Baja, pero luego tiene un Senado, eso sí, el Bundesrat se llama.
pero no tiene tampoco demasiado poder. Es una cámara territorial, le pasa un poco lo que al español, al final todo pasa por la Cámara Baja, todo pasa por el Bundestag. Pues bien, al otro lado de este gran pacto hay 4 partidos. Actualmente solo uno de ellos tiene representación, pero en principio son 4. Ya sabéis que el 5% es muy puñetero. En el momento en que bajas y tienes un 4,9, lo que le pasó al FDP en las últimas elecciones, con 2 décimas te has quedado fuera. El más importante de estos 4 es Die Linke. Die Linke significa literalmente la izquierda, sin más ni más. O las izquierdas, una cosa así. De Link es izquierda en alemán, que actualmente tiene 64 escaños y un 8,4% de votos en las últimas elecciones. Por lo que he visto en las encuestas, más o menos se mantendrá por ahí. No sé, sea un 8, un 7, un 8,5, una cosa así. En el año 2013 lo lideraba más desde hacía tiempo un tiparraco llamado Gregor Gysi. Este es podéis buscarlo en internet. Gysi, la primera de ellas con Y. Este es un antiguo militante del SED, que era el Partido Socialista de la RDA, el partido con P mayúscula, y este era hijo del exministro de Cultura de la RDA, un tipo que se llamaba Klaus Gysi. Un tío calvo, no el padre también era calvo, pues que el hijo, calvo con gafitas redondas, un auténtico comisario. Recuerdo en las elecciones de 2005 que le vi en un debate de televisión en Alemania y daba un poco, como decimos en Madrid, un poco de yuyu mirarle. Decías, bueno, este tipo acojona. Y es que la verdad, Gregor Gysi acojona. El hecho es que ahí le tenemos acojonando y todo, pues sacó un 8,5% de los votos. Aunque, eso sí, vamos a rendir homenaje a la verdad, prácticamente todos los votos. Su gran bolsa electoral está en los Länder, las regiones, los estados del este del país, los que habían formado parte de la RDA. Luego, hay mucha gente, pues el apellido Gysi le dice cosas muy distintas a mí y, por supuesto, a los alemanes del oeste. La prensa le ha venido atacando desde hace muchos años a Gregor Gysi. Le decía, por ejemplo, le han acusado de multitud de ocasiones de haber pertenecido a la Stasi. Él siempre lo ha negado y hasta donde yo sé nunca han existido pruebas concluyentes de que él hubiera sido, no agente por supuesto, pero sí informante de la Stasi, aunque también sería posible. La Stasi tenía decenas de miles de informantes por toda Alemania. Bueno, la cuestión es que con un personaje así, y además ya metido en años, pues Die Linke tenía un techo muy claro. Era poco menos que imposible pasar del 8 o del 10% de los votos. Así que lo que han hecho es rejuvenecerse. Y hoy Die Linke, toda la dirigencia de Die Linke, de la izquierda, ha quedado rejuvenecida y con nuevas caras. Digamos, en cierto modo se ha podemizado, entre comillas, ¿no? Tiene 2 candidatos, no uno, tiene 2, una especie de ticket. La primera es Sarah Wagenknecht, que es una Sara con H intercalada. Es así porque su padre es iraní. Entonces le pusieron un nombre iraní, aunque se ha debido quedar el apellido de la madre, porque Wagenknecht no es precisamente un apellido iraní, sino más bien alemán. Pero pues esta mujer, que debe de rondar los 50 más o menos, aunque está muy bien conservada, eso sí es cierto, pues también perteneció al SED, pero lo hizo de jovencita. Pues la pilló la caída del muro con pues unos 20 años, una cosa así, y se define como anticapitalista. Wagenknecht es de las pocas que yo he oído en Alemania defender abiertamente, político, quiero decir, ya es diputada en el Bundestag, y la he oído directamente defender al gobierno de Chávez, al gobierno bolivariano en general. Y eso es en España relativamente común, pero en Alemania no es muy usual. Bueno, pues es de las grandes defensoras en general de todo lo que digo, y utilizo bien el tiempo verbal, de lo que era el socialismo del siglo XXI. Actualmente, y esto como nota curiosa, está casada con Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine, los que sigáis la política alemana os sonará este nombre. Este fue ministro hace 20 años, o casi 20 años, cuando ganó Schröder aquellas elecciones del 98, y salió tarifando con él. De hecho, se fue del partido, luego terminó en el PDS y al final en Die Linke. El problema es que Lafontaine ya es mayor. Lafontaine debe rondar los 70 y mucho, 76 o 77 años, y se casó con esta mujer hace poco. Desde la debe de sacar 25 años con toda tranquilidad. Bueno, ya sabéis que el amor no conoce edad, solo faltaba. Bien, esa es una de las candidatas de Die Linke. El otro es un tipo que se llama Dietmar Bartsch, que es... bueno, no sé cómo describirle bien, es algo así como un diplodocus de Pomerania, que es una región al norte de Alemania, Pomerania Occidental, porque la Pomerania Oriental pertenece a Polonia actualmente, y que está pegado en el Báltico, en lo que era la antigua costa báltica de Alemania del Este. Bueno, pues este hombre, por supuesto, perteneció al SED en sus tiempos, porque es mayor que Wagenknecht. Y bueno, pasó como curiosidad, esto lo
lo encontré y me tiraba por los suelos de risa. Hice el bicho bola. Este tipo pasó varios años, por 5 o 6, estudiando en la Academia de Ciencias Sociales de la Unión Soviética. No me digáis que no es perfecto tener un candidato a la presidencia, bueno, a la Cancillería en este caso, que haya estudiado durante 5 o 6 años en la Academia de Ciencias Políticas de la Unión Soviética. Bueno, la cosa es que este nunca llegó tampoco a figurar demasiado en la RDA, simplemente era un estudioso, solo un estudioso, y volvió de Moscú y se afilió al PDS, que es el precedente de Die Linke. Ese partido que lo que se convirtió primero en el SED y después terminó confluyendo toda esa izquierda, esa extrema izquierda alemana en Die Linke. Bueno, pues desde entonces Bartsch es básicamente un aparachic del partido. Si miramos un poco su biografía, no se le conoce otro empeño más que estar dentro del partido. Bien, estos tienen representación parlamentaria y en principio la mantendrán. Pero ahora hay una serie de partidos que no la tienen porque no la sacaron en aquel momento, pero pueden sacarla. Es decir, tendríamos los verdes, bueno, los verdes también tienen representación, aunque menos. Tendríamos el FDP y tendríamos Alternative für Deutschland, que es el AfD famoso. Son los populistas, ¿no? Para que lo entendáis. Bueno, sobre los verdes tienen representación, ya digo, no demasiada. De hecho, la voy a echar un vistazo porque no sé el número exacto. Mira, aquí lo tengo. Actualmente Tritín sacó en aquel momento, sí, 63 escaños. No está mal, un 8,5%, una cosa así. Bueno, un poquito menos que Die Linke, por cierto. Bueno, aparte de los verdes, están los otros dos, los liberales y estos de AfD, que, bueno, podríamos llamarlo, no sé, conservadores. Pues conservadores también son los de la CDU. Pero vamos primero con los verdes. Cualquiera de ellos podría superar, ojo. En el momento en que superan el 5%, se meten un montón de diputados en el Bundestag. Actualmente tenemos los dos grandes, pero los 4 restantes empiezan a bailar. Eso se puede mirar en cualquiera de las elecciones pasadas. Pues bien, los verdes presentan un ticket también, 2 candidatos que lo forman una mujer llamada Katrin Göring-Eckardt y un hombre llamado Cem Özdemir. Que el apellido y el nombre, evidentemente, es turco. Bien, la primera, esta mujer, Göring-Eckardt, lleva toda la vida en el partido, por lo que he podido ver, y fue vicepresidenta del Bundestag del año 2005 a 2013. De nuevo, estamos con una política profesional que lleva en esto desde siempre, desde que el mundo es mundo, desde que Alemania es Alemania. Özdemir es hijo de migrantes turcos, como bien dice su nombre. Es musulmán, pero bueno, que no ejerce como tal. Es decir, es como el que tiene un tío en Alcalá que ni tiene tío ni tiene nada. Pues más o menos yo creo que el Özdemir hace aproximadamente lo mismo. De hecho, está casado con una argentina, como curiosidad. Se la tiene tomada Erdogan y está a favor de legalizar el cannabis. A mí, personalmente, este hombre, Özdemir, me cae simpático. Sería la parte más libertaria de los verdes. Los liberales, que son los que se quedaron, los que tuvieron aquella tragedia en 2013, se quedaron por primera vez sin escaños en el Bundestag desde 1949, se dieron un batacazo histórico, presentan un nuevo candidato, que es Christian Lindner. Lindner es conocido en Alemania, muy conocido, es un tipo joven, tiene solo 38 años, la edad de Albert Rivera, para que nos hagamos una idea, o la de Macron, y es diputado regional en el Landtag, en el Parlamento Regional de Renania del Norte-Westfalia. Hablé de él hace unos meses, cuando fueron las elecciones, en el mes de mayo concretamente. Allí en esa región el partido el FDP, los liberales, consiguen muy buenos resultados de un tiempo a esta parte. Pues en estas elecciones de mayo, ya lo comenté, 2 o 3 días después de que sucediese, se colocó como tercer partido en Renania del Norte-Westfalia, que es la región, el estado más poblado de toda Alemania. O sea, un 12%, que no está nada mal. Y después de la CDU y el SPD. Bueno, el FDP no hace falta que os diga nada más, es fiel a su tradición, promueve las bajadas de impuestos, recortes en la regulación y fomento a las empresas, nada más. A mí, yo si votase y fuese alemán, extremos que no suceden en ninguno de los dos casos, ni soy alemán ni soy de votar, pues sí, pero si se diese, que podría suceder, es decir, en otra vida o algo así, pues le votaría a él. Si tuviese que votar a algún candidato en las elecciones alemanas, le votaría a él sin dudarlo, por el programa que presenta. Digo, por si alguno se pregunta cuál es mi favorito de tanto partido. Y ya por último, que se nos va acabando el tiempo, tenemos Alternative für Deutschland, estos de AfD,
que presenta también un tándem. Lo forman dos, también una mujer y un hombre. La mujer es Alice Weidel y el hombre Alexander Gauland. Bueno, Weidel no sabía nada de ella, viene del sector privado. Todo lo que he conseguido averiguar es que trabajaba antes en Allianz y en Goldman Sachs, es decir, que trabajaba en el sector financiero, y poco más puedo decir, ¿no? Que bueno, la montaron un numerito, la llamaron puta nazi o algo así hace un tiempo, pero vamos, poco más. No tiene historial político porque se ha metido en esto hace muy poco. Y aparte de eso, pues sí, que poco más puedo decir, salvo que me he encontrado que convive con una directora de cine suiza con la que tiene 2 hijas, nada más. Por lo tanto, es lesbiana. Fuera. Es todo lo que se sabe de ella. Eso me ha chocado porque Alternative für Deutschland pues los ponen como una especie de partido ultraconservador, xenófobo, tal, bueno, que no encaja muy bien, al menos con el perfil de esta candidata, o por lo poco que sé de ella, más no os puedo decir. Y ya por último, Gauland, Alexander Gauland, pues es el candidato más mayor de todos los que se presentan. Tiene 76 años y proviene del este. Este tipo nació en Chemnitz, que durante muchos años se le llamó Karl Marx Stadt, es decir, la ciudad de Karl Marx. Y luego la cambiaron, después de que se reunificase Alemania, volvió a su nombre normal, que es Chemnitz. Y Gauland fue de los que huyeron de Alemania del Este, se jugó el tipo y salió cuando era jovencito y ya se asentó en el oeste y estuvo trabajando de muchas cosas, de funcionario en el Ayuntamiento de Frankfurt, de periodista y tal. La cosa es que hasta hace no muchos años fue militante del CDU. Luego se fundó AfD y ya decidió cambiarse. Y este sí tiene un discurso más marcado, abiertamente de lo que es derecha tradicional, de meterle controles a la inmigración, etcétera. Fue una de las voces que se alzó, por ejemplo, contra los refugiados y tal. Bueno, con las encuestas en la mano, y con esto ya voy a terminar, todos pasarían del 5%. Es decir, tanto Die Linke como los verdes, que serían Die Grüne, es decir, la izquierda, los verdes, los liberales y el AfD. Y los alternativos, todos pasarían del 5%, ya digo, con las encuestas actuales. Se quedarían entre el 5 y el 10, incluso por encima, entre el 7 y el 10. Ahora dependerá pues lo que los alemanes quieran votar el día 24. Es decir, y esto va a ser así porque tanto SPD como CDU van a perder algo. No mucho, pero un poquito con respecto a las últimas elecciones. Por lo que nos encontraríamos ante un Bundestag multicolor. Que lo mismo, diréis, bueno, pues esto se hará ingobernable como España en 2016. No. Eso llevará en todo caso a una coalición mayor. Allá en Alemania la llaman la Jamaica Coalition, que sería pues, la bandera de Jamaica, que tiene muchos colores y además en Alemania, con lo estrictos que son, es un partido, un color. El del CDU es negro, el del SPD es rojo, el de la izquierda es morado, el de los verdes es verde, el de los liberales es amarillo y el de AfD es azul claro. Entonces, todos tienen exactamente su color, que si los juntamos todos o juntamos a 3 o 4, pues ya no será la bandera de Jamaica. Ojo, no sería de extrañar, ¿eh? Los alemanes pueden sacrificar cualquier cosa menos la estabilidad. Pues al final, así a lo tonto, se me dio el programa. Ya lo estaba lloviendo, estaba mirando el reloj y digo, se me está yendo y se me ha ido al final. Bueno, espero que os haya sido útil. He procurado recorrer todos los partidos y si fuesen como al principio, que solo había 3, que solo estaba el CDU, el SPD y los liberales, como sucedía en tiempos de Adenauer, por ejemplo, de Erhard, pues no habría tantos problemas. Bueno, como sucedió hasta tiempos de Helmut Schmidt, cuando ya aparecieron los verdes. Los verdes aparecen en los años 80, irrumpen, y luego ya en los 90 el mapa político alemán se complica. Y se ha complicado mucho más esta década porque ha entrado un nuevo contendiente, que es Alternative für Deutschland. Bueno, espero que os haya sido útil y que os sirva al menos pues, para interpretar lo que va a suceder en Alemania en los próximos días, especialmente el día 24, cuando los alemanes vayan a votar. No os voy a decir quién va a ganar, pero vamos, creo que más o menos todos sabemos que ganar, lo que es ganar, va a ser Merkel, a no ser que de última hora se pegue un tortazo de padre muy señor mío y qué sé yo, y baje hasta el 27%, y entonces al final tengamos una coalición pero invertida. No lo sé, podría suceder. Ahora bien, vamos a dejarlo, haré una contra, a no ser que pase, si no pasa nada, haré una contra al final para cuando ya hayan votado dentro de unos días, y creo que con esto podemos dejar
despachado al asunto alemán, en principio, porque ojo, se despacha bastante, aunque parezca mentira, aunque los alemanes no se lo estén tomando muy en serio. Lo llevaba ayer un periódico, la primavera europea se juega el día 24 en Alemania. Es decir, si realmente podemos considerar enterrados estos años convulsos, desde el año aproximadamente el año 2010, va a ser con una nueva victoria de Merkel, o así es por lo menos como lo ven los políticos europeos. Bien, pues vamos a irnos porque el programa se acaba el tiempo. Nos vamos a ir, como siempre, con Pizarro, que nos quiere pasar su comentario diario sobre las sanciones a Corea del Norte. Las sanciones expresan reprobación. Y estas enésimas sanciones internacionales, China incluida, subrayan la falta de autoridad con la que Corea del Norte se maneja diplomática y militarmente. Las sanciones caen fundamentalmente sobre la calidad de vida de la población, en este caso sobre una población sin herramientas de protesta, y la reacción del tirano ante las mismas será presentarlas como agresiones que justifican sus actos. Los sufrimientos de los norcoreanos dependen de muchos factores, pero son esencialmente atribuibles a su gobierno, incluidos los derivados de las sanciones, que si bien son inútiles para cambiar el régimen, son imprescindibles para deslegitimarlo. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya podemos dar por finiquitado y empaquetado la contracrónica de hoy y solo nos queda despedirnos mutuamente hasta mañana.